Bueno, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. La idea de los martes son, como sabéis, de vez en cuando hacemos una charla esotérica de temas pues relacionados con la obra de Vicens en general o con otros temas en consonancia. Y de Marta surgió la idea de este año, al acercarse pues a la Navidad, este último martes del trimestre, de hablar de la Navidad. En el primer momento pues dije, vale, adelante, y nada, al cabo de una semana ya pensé en Jesús, porque Jesús nos acompaña hoy aquí. Sabía yo que había realizado un estudio en su momento, hacía un par de años, sobre la Navidad en general. Y primero la idea era, básicamente, a partir de la obra de Vicens, que es un poco lo que yo he redactado, muy pocas diapositivas, básicamente, el que era la ponencia de la Casa de Jesús. Y entonces, bueno, acordamos de hacer esa charla conjuntamente. Entonces, primeramente le dije yo mismo, oye, Jesús, hablas tú, que tienes una ponencia más bien preparada, tal. Pero bueno, la semana pasada nos habíamos encontrado, haré 4 diapositivas sobre el tema, lo que realmente dijo Vicens, o cómo enfocaba estos acercamientos a la Navidad en general, ¿vale? Entonces empezaré yo con esta idea más cercana, como repito, a lo que dijo Vicens de la Anglada, y Jesús desarrollará el tema un poco más extensamente, Muy bien, entonces, Jesús, porque si no lo conocíais, está aquí delante, un jurado, sí. Bueno, lo conocíais, tiene conocimientos esotéricos de hace mucho tiempo, está en la escuela arcana, además como seguidor, como estudiante, y por supuesto pues nos va a brindar toda esta charla que os comentaba. Bueno, en principio, por lo que refiere a Vicens, pues la parte de la Navidad la va tocando en sus conferencias de manera puntual. Entonces, la parte más simbólica o que más más podríamos encontrar simbologías sería en el detalle del nacimiento y la adoración de los Reyes Magos. Relacionado con este drama, esta primera diapositiva, como veis aquí a la izquierda, también habrá otras 3. La segunda la veremos en el bautismo en el Jordán, con Juan Bautista. El tercer aspecto, que también se refería bastante Vicens, sería el Monte Tabor, la subida al Monte Tabor ante los discípulos que eran dormidos. Y finalmente haremos una alusión muy rápida a el Monte Getsemaní, después de la última cena y antes de que vengan a coger a Cristo, en la última parte del misterio. Entonces, un poquito la parte de estas frases básicamente es que, según Vicens, en principio hemos de ver este drama, esta historia de Cristo, sea verdad, o sea, se realizara o no se realizara, pues sí, tiene este simbolismo tan importante que en cada una de esas etapas, al menos yo también he podido esbozar a partir de sus charlas. Vamos a hablar de las 4 en general. En primer momento, para los que seguís aquí los martes, me gusta esta comparación, vamos a decir, simbólica, entre lo que habíamos hablado de los trabajos de Hércules, los pasos del discípulo, cómo va llegando hasta la liberación. Fijaos, desde Raja Yoga a Agni Yoga, veíamos cómo, desde el punto de vista de la inteligencia activa, tercer rayo, cómo el discípulo tiene que ir realizando trabajos, acercándose, vía Raja Yoga primero, vía Agni Yoga, hasta ser seguidor de la humanidad, hasta la 4ª iniciación. Y comparativamente encontraremos lo mismo en este trabajo que, curiosamente, veréis ahora que para mí es el 7º rayo, o sea, todo lo que sea transmutación, redención de materia, en los 4 apartados que veremos rápidamente, en 10 minutos, espero no sea más largo, tiene que ver con redención de la materia. Entonces, para mí, 7º rayo, con Jesús, si acaso comentaremos más a fondo. Esta comparación simbólica, ¿no? En este caso son 4 momentos de la vida de Cristo importantes, podemos decir, con las iniciaciones. Por eso las comparo con este trabajo que hicimos hace un año con el grupo que venía aquí los martes. El nacimiento, pues nada, pocas ideas, pero ya lo sabéis, sí hay mucho simbolismo. Por un lado, a nivel de lo que es el escenario en general, esto lo decía Vicens, es un extracto de las conferencias de Vicens. Nos ofrece el reino mineral, como sabéis, la cueva en general, en el reino vegetal, lo que es el pesebre, la paja, etcétera, los leños, y el reino animal, por supuesto, está representado por los animales, el buey, la mula o la vaca, lo que hubiera allí, ¿no? El reino humano, José y María, y él es el 5º reino, el alma que nace y que recogerá pues los regalos que van a venirle de los Reyes Magos para simbólicamente constituir su cuerpo, darle cuerpo a este alma que nace.
Entonces aquí alguna frase de Vicente también, nos explica que esta relación de los Reyes Magos es un perfil de proceso místico del ser humano, etc. Entonces, todo esto de aquí abajo es un poco lo que representa a los Reyes Magos y su adoración. Un detalle, la mirra, investigando he visto que parece que en su momento, desde el arameo se tradujo mal, debe ser al mizcle, al misr, no al mir, de manera que entonces que teníamos perfectamente un elemento del reino mineral, vegetal, el olor, el incienso, uno de los más puros del reino vegetal, y el almizcle del ciervo almizclero, que es un olor muy intensa, y es probable que hubiera un error de traducción, y bueno, en todo caso, pues Vicente también cuando habla alguna vez cambia el orden, cuando habla de los tres elementos que trajeron los tres Reyes Magos, ¿no? Reyes Magos, Vicente asume que podían ser entidades débicas y que llevan a cabo, están dentro de la evolución de cada uno de los reinos. Bueno, y un poco pues este detalle de que en el fondo el nacimiento de Cristo es el alma humana. O sea, estamos antes de una escena que probablemente, o sea, pudo ser verdad, tal vez sea verdad, pero curiosamente también está con un simbolismo elevadísimo, ¿no? El segundo, el bautismo del Jordán, después de 30 años, Cristo, pues, después de purificar sus cuerpos durante 30 años, por lo visto ya a los 11 años, comento en algún punto, estos son extractos de la obra de Vicente, tiene varios años de trabajando, depurándose de alguna manera, y llegó a un punto en que ha purificado el físico, emocional, mental, y un poco como segunda iniciación, aparentemente parecido a la segunda iniciación, es capaz de recibir a Cristo dentro de sí. Eso un poco representa esta entrada, en el caso de Jesús, la entrada de Cristo dentro de su cuerpo, ¿no? De un alma crística, una alma muy, muy elevada, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? Entonces, durante estos 3 años, desde esta segunda iniciación hasta la tercera, veremos ahora, 3 años en que él, pues, ya realiza un trabajo mucho más específico. Hasta ese momento, prácticamente, la Biblia no nos habla de lo que hace Jesús, y es a partir de ese momento, sabemos que a los 11 años sí que tenía sus pláticas, sus charlas con los sacerdotes, pero es a partir de estos últimos años en que ya su trabajo es mucho más específico, mucho más intenso, con relación con sus discípulos y con su obra que nos tiene que dejar, ¿no? Bueno, más adelante, y vendría la transfiguración, que sería otro paso que Vicente se refiere muchísimo, y sobre todo en aspectos de la terciarización. Este cuadro es muy interesante, de la transfiguración. La transfiguración, como sabéis, es un cambio todavía más importante en la vida del iniciado, del aspirante. Entonces aquí el simbolismo realmente ya es como de cuadro, bueno, clarísimo, ¿no? Sube al monte Tabor con 3 discípulos que quedan dormidos, curiosamente quedan dormidos, y él sube, y en ese momento también parece que de su cuerpo hay una aparición doble. Aquí aparece Elías y Moisés a sus lados, charlando con él, curiosamente una cosa espectacular, y al tiempo él subía con Santiago, con Juan y con Pedro, y quedan dormidos, ¿no? Entonces aquí empieza el simbolismo ahora de otro tipo, ¿no? La tríada espiritual arriba, lo veremos en la siguiente diapositiva, y los 3 cuerpos que los Reyes Magos habían regalado, el cuerpo físico, el emocional y el mental, que eran dormidos, la manera como estamos siguiendo hacia Agni Yoga, ¿no? Un poco durmiendo los cuerpos, o sea, haciendo el vacío, el silencio en los cuerpos, llega esa transfiguración, ¿vale? Entonces aquí hay una serie de comentarios también de Vicente, yo los he redactado, los he extraído. Por un lado, también tenemos al reino mineral, o sea, aparte de lo que nos ha dado, lo que dieron los 3 Reyes Magos, también, fijaros, el sentido más de transformación profunda, séptimo rayo que decía, ¿no? Por un lado, el reino mineral había ofrecido la cueva, bueno, sería en estos 3 escenarios, ¿vale? Entonces, en la segunda iniciación, el reino vegetal ofrece el agua de vida, y en este punto, fijaros que es la transfusión entre la radioactividad del mineral hacia la savia vegetal, ¿eh? Y en el tercer paso, la savia queda simbolizada por el reino animal, que en ese sentido sería el animal, en el buen sentido, de los 3 discípulos dormidos, ¿vale? Entonces, el cuadro del Monte Tabor es de una gran importancia. También el lago más interior, ahora se transforma en fuego, es transformado por el fuego, y bueno, tiene este aspecto importante de elevación, ¿eh? Bueno, el fuego de la reflexión espiritual. Tercera iniciación, como sabéis, es un paso mucho más elevado. Las 2 primeras iniciaciones son menores, son, vamos a decirlo así, menos significativas que la tercera, que
por supuesto, pues te puedes enfrentar al Señor del mundo. Detalle un poco más la vida espiritual y cómo los tres cuerpos de la vida espiritual que Él ha creado en este escenario del Monte Tabor, cómo superponen, cómo superan a los cuerpos emocional y físico, etc. Algún argumento más de Conferencia de Vicens en el que nos habla exactamente de esto que comentábamos ahora, la tríada, habitaciones, etc. Es alma, Buddhi, Manas que en ese momento pues está predominando sobre el cuerpo físico de, en este caso, de Jesús. Y lo comparo un poco con lo que hemos trabajado del Yoga también el año pasado. Fijaos como decíamos que cuerpo físico, emocional, mental dormidos permite la acción de la intuición, etcétera, o de alma, de la voluntad de estos planos. O sea, un poco nos estamos acercando o intentamos acercarnos a esta idea general de que los planos superiores influyen sobre los inferiores, ¿no? Para lo cual estar dormidos. Muy bien, y acabando un poco este cuarto aspecto de los muy, vamos a decir, muy resumido, muy sacado de Hora de Vicens, pues esta parte de la cuarta, ¿no? de la cuarta escena de su pasión y su muerte. En este caso ya él va al monte Gesemaní después de ser vendido por Judas, etcétera. Los que habéis leído la Biblia pues seguro que conocéis bien este tema. Y él ya sabe que deja su cuerpo, o que va a dejar su cuerpo, ¿no? Aparte de mistical y de amargura, el cuerpo va a quedar atrás. Y pues bueno, ya sabe que su misión termina de alguna manera, ¿no? Entonces destaca mucho Vicens este detalle, ¿no? Que en este escenario crea una antacarana por primera vez en la historia de la humanidad o de la Tierra. Se crea una antacarana invisible, también parece que hay un hilo hacia Mercurio, muy esotérico la idea, pero hay una conexión con Shambhala desde este momento, ¿no? A través de la jerarquía. Este paso es muy importante. Cerraré con este detalle, ya sabéis. Aquí carga por la culpa de la humanidad, o sea, él representa a la humanidad en su dolor, en sus errores, y bueno, pues recibe esta cuarta iniciación, ¿vale? Aunque, bueno, justamente cierro con esta, que pone colofón a ya digo, este resumen de 10 minutos, que abre la conferencia, pues, ya para Jesús, pero me gusta este detalle, ¿no? Por un lado, la importancia de esta puerta de primer rayo que abre Jesús el Cristo, ya, hacia Shambhala por primera vez. Y me gusta este comentario de Vicens, realmente es bastante chocante. Dice, lo más interesante en la vida de Cristo, lo más interesante, justamente es esto, ¿no? Y lo que menos se habla, este canal que establece con Shambhala, esta apertura, esotéricamente hablando, importantísima, por la que más tarde han venido otros impactos de primer rayo, no hace falta alargar, pero que un poco sirve pues como ilustración a que, fijaros, la de libros que se han dado sobre Navidad, sí, Navidad no, Biblia sí, Biblia no, etcétera, vueltas. Se ha publicado lo que queráis y más. Y lo más importante, aparte de este sendero del discipulado que hemos resumido en cuatro imágenes, es que realmente se creó una apertura con Shambhala. Y esto es lo más importante, curiosamente, ¿no? Son palabras de Vicens en el año 81. Y esta es la introducción a lo que nos comenta Jesús ahora. Vale. Concéntrate, ¿vale? Sí. Yo me voy a circunscribir nada más al tema de lo que sería la iniciación explicado del nacimiento, es decir, el nacimiento de la conciencia crística. Entonces, esta conciencia crística o este nacimiento, por alguna razón, nosotros lo hemos asociado a una fecha determinada. Después explicaré en otras diapositivas de dónde viene esta tradición de celebrarlo precisamente ahora a final del mes de diciembre, en Capricornio, y por qué se hace. Pero aquí os apunto una cosa de un poeta inglés que cita a la señora Blavatsky, un comentario suyo viene después de esto, y dice: cuando el hombre expira, Dios desciende hacia él para salvarlo y el Cristo nace. Si reflexionamos un poco sobre este pensamiento siguiente, sobre esta expresión de este poeta británico del siglo XIX, podemos ver qué es lo que sucedió exactamente hace 2000 años. Pero hay que remarcar una cosa: no sucedió hace 2000 años, sucede cada día y cada instante en el corazón de los seres humanos. No es que Cristo, el niño Dios, naciera hace 2000 años en aquel solsticio de invierno, en aquella noche oscura, que en la fiesta del sol invicto, como los romanos la conocían, las tradiciones antiguas, sino que lo que se quiere transmitir a la humanidad, tanto en aquel momento como ahora, es que en cualquier momento puede nacer el Cristo niño en nosotros. Solamente dependerá de nosotros mismos, de nadie más.
La Pascua de Navidad. Este artículo de Blavatsky apareció en el siglo XIX en el Theosophies, el libro, aquella revista famosa de la Sociedad Teosófica de entonces. La señora Blavatsky en aquel momento decía: la Pascua de Navidad tiene un más profundo y emblemático significado. Uno de estos significados es que la Pascua celebra no solo la encarnación del Espíritu que mora en el universo, el Cristo cósmico. Otro significado más profundo es el de Cristo en el corazón de cada ser humano. Y cita a San Pablo en una carta en que decía: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria es, o es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Esto enlaza mucho con lo que ha dicho Ferran al final. Esta apertura de conciencia, este hilo famoso entre Getsemaní y Shambhala, fue lo que este Cristo cósmico trató de manifestar. Pero resulta que este arquetipo de realización lo tenemos que hacer nosotros cada día, porque si no, el trabajo de este avatar de Vishnu no sirve absolutamente para nada. Y pensemos una cosa: después de 2000 años, habría que preguntarse, sobre todo todas aquellas personas que tengan relación con los asuntos más o menos religiosos, y sobre todo por la religión que dice que tiene la verdad, los que siguen la enseñanza de Cristo, los cristianos, deberían de preguntarse si realmente están siendo fieles a ese mensaje del nacimiento de la conciencia. Porque básicamente la Navidad trata del nacimiento de la conciencia. Dice Blavatsky, continúa: este Cristo, unido a la naturaleza, tiene un fondo astrológico. Mucho antes de que apareciera la cristiandad, los antiguos, en el hemisferio norte, celebraban el nacimiento del dios Sol, en el solsticio de invierno, el 22 de diciembre aproximadamente, cuando el Sol se halla más lejos del ecuador, cuando el Sol parece estar inmóvil, ¿sí? Cuando tenemos precisamente la noche más larga, la parte más oscura, más densa. En el mito solar, el héroe, Hércules, nacido en el solsticio de invierno, muere en el equinoccio de primavera, y venciendo la muerte se levanta en el meridiano. En esta alegoría se apoya la base para la historia de Cristo desde el nacimiento hasta la resurrección y la Pascua. Sabéis que esto constituye una Pascua, de las 3 Pascuas que celebra el cristianismo. Esta sería la primera, la segunda sería lo que conocemos por la Semana Santa, la famosa Pascua de Resurrección, y la tercera sería la tercera Pascua o Pentecostés. ¿Os acordáis de esto, no? Estamos en el momento de Adviento, 4 semanas antes de una Pascua, es periodo de Adviento, periodo de recogimiento. Y ojalá utilizáramos este periodo de recogimiento, de reflexión y de meditación, porque aparte de creer o no creer en que hace 2000 años nació un Cristo en tal sitio, o apareció la conciencia, o un Hijo de Dios, etc., aparte de toda esta alegoría, si lo utilizáramos para reflexionar lo que significa el nacimiento de la conciencia en nuestro interior, tendríamos un trabajo ya realizado. ¿Que puede ser aprobado por todos nosotros? Evidentemente que sí. Pero os digo una cosa: si no tenemos la voluntad de dar el primer paso, nunca lo vamos a comprobar si realmente el Cristo nació hace 2000 años o todavía no ha nacido. Yo el referente que dejo del aire, por si después queréis formular alguna pregunta, es que aquellos que han tenido la experiencia del nacimiento del Cristo en sí mismos lo reconocen en otros. No dudan de ese fenómeno, pero no lo asocian para nada a un momento histórico de la humanidad, sino que es eterno. Lo que pasa es que cada era, como bien apuntaba antes el tema del séptimo rayo, necesita un referente para estimularse. Hace 2000 años sucedió eso. Se espera que al comienzo del Acuario pase algo parecido. No sabemos cuándo, pero como afirmaba muy bien antes Ferran, esto es una acción prácticamente, todo el mito de la Pascua de Navidad, y tanto el mito del nacimiento, como del bautismo, como de la transfiguración, como de la crucifixión y la ascensión, las famosas 5 iniciaciones que vivió simbólicamente el nazareno Jesús Cristo en el periodo terrestre, digo arquetípicamente hablando, porque en la práctica sabéis que no es posible las 5 iniciaciones la misma encarnación. Como mucho se nos dice que aquellos que se han esforzado mucho en una vida, a lo mejor al final de la vida la segunda iniciación la pueden pasar, y según el ambiente kármico en el que hayan encarnado, a lo mejor les pueden dar la tercera con unos 20 o 30 años de existencia, dedicándose mucho al servicio. Y a lo mejor si siguen dedicándose mucho al servicio, al final de esa encarnación alcanzan la cuarta. Hay referentes históricos de que eso es posible, pero no quiere decir que todo el mundo lo vayamos a vivenciar de esta manera. Sigue diciendo Blavatsky que el Cristo incorporado en la naturaleza corresponde a una concepción cósmica, el perpetuo sacrificio del Logos por el cual los mundos subsisten y se conservan.
con el aire. Recuérdese a sí mismo las palabras, afirmaciones de Jesús descubiertas en Egipto. Levantad la piedra y me encontraréis. Penetrad en el bosque y ahí estoy. Nos está hablando de una conciencia que es universal. Antes de continuar, quiero remarcar algo que, bueno, que prácticamente imagino que todos los presentes sabemos. El arquetipo de realización cristiano no es exclusivo ni de los cristianos, ni de una parte de la humanidad, ni del hemisferio norte. Es un proceso que se vivencia a todo ser humano en cualquier parte del mundo. Solamente faltaría que a estas alturas de la evolución tuviéramos que hablar de que el Cristo representa una parte de la humanidad y a la otra no. Hay gente que lo quiere ver así, como hay gente que todavía insiste en que el budismo hizo no se sabe qué, pues es cuánto. No, no es así. Son mensajeros de Vishnu, son seres que traen avatares que traen un mensaje del Logos y en cada momento lo expresan de acuerdo a las circunstancias de esa época y de esa civilización. Pero hay que insistir que en este en concreto, en el Nazareno, en el misterio del cristianismo, del nacimiento, está asociado básicamente al aspecto del segundo rayo, el amor sabiduría, que es lo que representa este Cristo cósmico y este Cristo que todos conocemos como personaje histórico. Otra cosa será es que si es aceptar o no la famosa historia que nos han tratado los evangelios y toda la parafernalia, me atrevo a decirlo así, todo el teatro, todo el atrezo, que si el pesebre, que si los animalitos, que también lo cita Vicente y también lo he puesto de manera positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo deberíamos dejar siempre como una ley e ir siempre al grano. Y si vamos al grano veremos que lo que hay detrás de todo esto es una cosa mucho más sencilla. Es nacer la conciencia. ¿Y cómo? Pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sigue diciendo, dice, visto desde el lado de la vida, la Pascua es el fiel reflejo de la balanza, el punto decisivo de las fuerzas de la naturaleza, una edificación de los procesos creativos del mundo. Dice, en el hemisferio norte, la ola de vida vuelve, la savia asciende. Es decir, sabéis que el mito de la naturaleza es la resurrección. El mito del cristianismo y del alma humana es la resurrección. ¿Y por qué? Porque en la resurrección el alma como tal deja de existir. Como la conocemos los humanos, el cuerpo causal se desintegra. Ya se nos está diciendo a través de este mito del ave fénix que renace de sus propias cenizas que tenemos continuamente una oportunidad. Cada día tenemos una oportunidad. Cada ciclo en que el Sol da la vuelta, los 365 días de 360, o 66, perdón, hace que nos dé una nueva oportunidad. Y de hecho se nos dice a nivel interno que cada día, después de pasada la noche, el periodo de oscuridad de la noche, tenemos una nueva oportunidad. Y si lo supiéramos ver, veríamos que el balance lo han puesto a cero. Somos nosotros los que tenemos la conciencia en el pasado. Aquí Vicente insistió muchísimo en todas sus charlas en el tema de vivir el presente. Somos nosotros, repito, los que no nos lo creemos del todo y estamos anclados en el pasado, con lo cual estamos impidiendo que este Cristo nazca de verdad en nosotros. Esta visión esotérica corresponde a la misma conferencia que citaba Ferran, que creo que fue dada aquí en esta sala, me parece, si la información no me falla, creo que fue dada aquí, en esta sala, el 14 de marzo del 76, y más o menos dice lo siguiente: de todos los reinos de la naturaleza están adorando al niño Cristo, siendo el niño Cristo el alma humana que nace. Vamos a analizar este misterio. Por ejemplo, el reino mineral, el vegetal, el animal, el humano y el reino divino están presentes en el misterio del nacimiento. El mineral, como ha dicho antes Ferran, dice, ofrece la cueva. El vegetal, la paja y los leños del Belén, donde nace el niño. Dice, el reino animal lleva a los dos animales que dan calor al niño Cristo. El reino humano ofrece a los padres, siendo el quinto reino, el espiritual, que estamos buscando internamente, el alma del infante que acaba de nacer. Todo lo que está en la naturaleza, todo ha convergido para que nosotros podamos sacar nuestra conciencia a flote. Con esto se quiere decir también que en cualquier circunstancia de nuestra vida tenemos todo a nuestro alcance para poder evolucionar. Esta idea que hemos tenido durante la era de Piscis, de que nos teníamos que retirar a un monasterio, a un convento, o retirarnos a una cueva, porque aquí hablan de una cueva, cuidado, esta idea del eremita cristiano que se aleja del mundo porque el mundo no le convence, para encontrarse a sí mismo, desde la perspectiva acuariana, no solamente es falsa, sino errónea y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en Acuario, el ideal, como explicó muy bien al principio Ferran, el primer rayo es la síntesis, ahí está todo.
Y si nos ponemos a apurar un poco, como Vicente ha puesto en esa conferencia que dio aquí precisamente, me parece, todo está contenido en Shambhala, en el aspecto primero. Sucede que el séptimo rayo, cuando han hecho todo el recorrido y la cabeza, la cola y la cola se vuelven a juntar, el séptimo lo que hace es escribir sobre el plano físico, tanto físico, etérico, emocional o mental concreto, acaba escribiendo, pincelando la síntesis y la arquetipolarización del primer rayo. Por eso vino ese misterio, y por eso en siglos anteriores al cristianismo otro avatar hizo exactamente lo mismo. Cumplió el Buda, cumplió el propósito del Logos, el propósito de Shambhala, alcanzando un estado de conciencia que posibilitó que después, 500 años después, apareciera esta conciencia que todos conocemos como Jesús Cristo, o el Cristo crucificado, o el Cristo resucitado. Hay que decir una cosa, es mucho más correcto decir el Cristo resucitado que no el Cristo crucificado. Siempre, siempre. Una razón muy sencilla, porque el cristianismo, la nota clave es la resurrección. Y el alma humana es la resurrección. No importa las veces que caemos, no importa las veces que tropezamos, importa y mucho las que nos levantamos y que empezamos a caminar. Eso es lo único que importa. Y ahí nos lo explicó muy bien. Habéis visto el Via Crucis, lo que significa cuando llega la Pascua, lo que es la Semana Santa famosa, cuando llega Aries, ¿qué sucede? Todo aquel psicodrama que supuestamente se vivió en Jerusalén. Son las caídas de un alma en una encarnación, y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, hasta que al final puede perfectamente ascender y superarlo. Dice, el reino mineral, según Vicente, es la transmutación, siendo la radiactividad que tienen los minerales el punto máximo en donde esta transmutación ha sido realizada. La piedra preciosa es el aspecto objetivo de la transmutación, es decir, el mineral más puro, el diamante, en la tierra es el diamante. De ahí que todo se va encadenando en un sentido de que todos los reinos tienen un misterio a desarrollar y un misterio que cumplir. Bastará que nosotros entendamos qué significa eso de los reinos de la naturaleza y la forma en que podemos interactuar de manera correcta e inteligente con ellos. Dice, el segundo reino, que es el de la naturaleza, que como hemos visto, le ofrece la paja al niño Cristo. Dice, recoge el legado, la radioactividad se convierte en savia. Dice, es la savia que asciende por el vegetal, buscando las formas más sensibles en este reino para ofrecer a sí mismo, como hace el hombre a su tiempo, un cáliz preparado para la fuerza del espíritu. Entonces la savia, que si analizamos al ser humano en forma de un árbol creador, vemos que se está simbolizando en el fuego místico del Kundalini. Dice, esta savia inmensa que es vida se convierte en el sentido de aproximación que tiene el vegetal buscando el reino animal. Hay un simbolismo con el reino vegetal y con nuestro vehículo emocional. No olvidemos que el reino vegetal y nuestro vehículo emocional son, no diré primos hermanos, pero bastante. Dice, el reino animal coge el legado de la savia y lo convierte en filamentos nerviosos. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, el movimiento de la mónada desde el reino mineral en un momento dado de la evolución se adentra en el reino de la materia, lo más denso, y poco a poco va ascendiendo hasta que se libera. Cuando alcanza ya una iniciación elevada, se libera del proceso de reencarnaciones. Está hablando de los seres humanos, en realidad. Está hablando del famoso ser humano, de ese estado de conciencia intermedio, de ese cuarto reino de la naturaleza, que tiene en este misterio iniciático de la Navidad, del nacimiento de Cristo, a un referente increíble. Tanto es así que si lo aprovecha a fondo, le abre la puerta de la resurrección. Sucede, como he repetido unas cuantas veces ya, que el ser humano prefiere mirar hacia el pasado. Dice, todo aquello que antes fue reactividad y que continúa actuando como fuerza en savia, ese poder ascendente de la materia para convertirse en espíritu. Esa necesidad que tiene la conciencia cuando está dentro de la materia de buscar nuevamente la luz. Eso lo llevamos todos los seres humanos dentro. Proceso hasta que en el ser humano ya desarrollado todo se convierte en los centros etéricos, en las grandes endoctrinas, etcétera, etcétera. Se convierte primeramente en el cáliz este famoso, primeramente tocamos la parte de materia, el aún, y luego vamos a la síntesis, a la esencia, al sonido creador por excelencia. Bien, ¿qué es la Navidad y qué celebramos? Esto os lo he puesto antes por una idea tanto de lo que decía el señor Blavatsky como de lo que decía Vicente Beltrán. Y ahora os hago una reflexión personal. La Navidad, os digo, ¿qué celebramos estos días? Pues bueno,
os digo que la Navidad no es una fiesta exclusivamente cristiana. Y no lo es porque en las tradiciones anteriores, los misterios de Mitra, ya se hablaba de algo parecido, del nacimiento coincidiendo precisamente con esta época del solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque es una tradición que seguramente viene de la Atlántida, de la primera jerarquía que hubo en la Tierra, aproximadamente de las primeras, que transmitió a los humanos de aquella época, que seguramente éramos nosotros encarnados, nos transmitió un conocimiento divino. Y nosotros lo hemos ido adaptando a nuestras necesidades. Digo aquí que la Navidad no es una fiesta exclusivamente cristiana, tiene un marcado carácter solar. Por solar vamos a entender que es universal, que habla de la parte verdadera, de la parte que realmente evoluciona, del alma, de alumbramiento de conciencia. Básicamente la imagen del nacimiento del niño de Dios nos hablaría de una conciencia que viene a la manifestación. Y aquí viene el gran problema de las fechas. Hay que decir una cosa, en un principio la Iglesia Católica jamás, en los primeros 300 años, hasta el Concilio de Nicea, no celebró para nada la Navidad. Sí celebraba el tema de la Epifanía, los Reyes Magos, y lo celebraba porque la Iglesia de Oriente, que estaba lo que ahora es el Asia, lo que ahora es Turquía, que viene del Impuyo, Goreme, si habéis estado en esa zona de Turquía, lo que es la famosa Asia Menor, Antioquía, la famosa Asia Menor que se conocía en el mundo clásico, ahí los primitivos cristianos sí que vivían el espíritu de la Navidad, pero no como nosotros lo entendemos, porque la fecha del nacimiento de este avatar está en el aire y no va a estar toda la vida. Por una razón muy sencilla, porque nos podemos preguntar, ¿existió realmente este avatar? Hay quienes sostienen que existió y otros sostienen que no existió, que es un mito. Pero bueno, los dos tienen razón, porque los dos argumentan, los dos puntos de vista argumentan, y eso es importante que lo hagamos siempre. La fecha elegida para celebrar esta festividad, solsticio de invierno. El calendario gregoriano modificó algunas fechas, haciendo coincidir el equinoccio de primavera, punto de arranque del signo de Aries, con el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana. Me parece que fue el de Nicea, el primero, el que se cargó el tema de la reencarnación, si no la memoria no me falla. Dice, el antecedente a este calendario gregoriano fue el juliano, del emperador Julio César. Sabéis que hasta que Julio César no llega al poder, hay dos grandes iniciados en la humanidad, dos grandes discípulos de la jerarquía, que no formaban parte de la línea del segundo rayo, pero que han aportado a la humanidad prácticamente todo el pragmatismo organizativo que tenemos, se lo debemos a Julio César y a otro europeo, a Napoleón Bonaparte. Dos almas del primer rayo, dos almas muy complicadas y que las dos tienen un final más o menos trágico. Uno fue asesinado y el otro se dice que fue envenenado. Ninguno de los dos fue comprendido. Ninguno de los dos. Al señor Julio César le debemos, por ejemplo, un calendario y le debemos una idea que todavía es maravillosa. La red de carreteras de las calzadas romanas, el tema del saneamiento de las aguas residuales, alcantarillado, y el tema de la traída de aguas potables a las ciudades, se lo debemos a este caballero, que no fue el único, cuidado, porque en Babilonia ya existía, en Egipto ya se hizo, pero él fue el único que diseñó un imperio que todavía estamos viviendo de ese origen, de esa fuente. Es curioso, a todos los niveles, el derecho romano. Pero es que hubo otro, el señor que viene después, el señor Napoleón Bonaparte, que hizo algo maravilloso. Cogió todas las leyes que estaban y decretos sueltos y los formó en los códices napoleónicos. Y eso es el derecho universal en estos momentos. Cojo una norma por aquí, cojo otra por allá y hago un cuerpo único de legislación. Y eso se lo debemos a dos mentes privilegiadas. Cuidado, porque las dos nos hablan de la síntesis. Lo que hablábamos antes del primer rayo, de la síntesis. Pues bien, la Iglesia Católica acá imita la figura del emperador romano añadiendo el título de pontífices a sus máximos dirigentes. ¿Sabéis qué significa esto de pontífices? Constructores de puentes, constructores de antacaranas. El hilo que hablaba antes Ferran entre Getsemaní y la humanidad naciente y la casa del padre Shambhala. Él decía un hilo a Mercurio. Yo me atrevo a decir que hubo otro hilo hacia Sirio, por una razón muy sencilla. Nosotros, en el fondo, la humanidad, cuando llega a un estado de adeptado, de quinta iniciación, los maestros, las almas, las conciencias que han llegado a ese nivel, obtienen la primera iniciación de la logia de Sirio. De hecho, la gran invocación famosa no es ni más ni menos cuando la realizamos cada día, aparte de muchas más cosas, estamos abriendo un canal de comunicación con Sirio. Sirio es el yo superior del logo solar. Estamos hablando de un sistema diferente al nuestro, pero que nosotros somos fruto de ese sistema.
Estos constructores de puentes, de ahí el boato de la Iglesia Católica, la imitación del lujo, está todo anclado y sobre todo también las perversiones de esta organización están basadas en las perversiones y manipulaciones del Imperio Romano. Copiado todo. Dice, el calendario original tenía 10 meses, esto lo sabemos todos, ¿no? Tenía 10 meses. Pues hubo un señor que, bueno, porque sabéis que los meses, septiembre es el séptimo, ¿no? Octubre, 8, ¿no? Y diciembre es el 10º. Pero claro, el ego de esta alma encarnada, Julio César, fue tan grande que dijo, quita, yo no puedo estar. Pero hay una razón esotérica de fondo para explicarlo. Que quita, yo no puedo quedarme fuera de la historia. El mes de mi nacimiento tiene que figurar en la historia. ¿Cómo? Añadiendo un mes al nacimiento, al calendario conocido. Quedó maravilloso. El que le siguió después, Augusto, hay que decir una cosa del emperador Augusto. A partir de ese momento, todos los emperadores tuvieron el nombre de estos dos. César Augusto, emperador divino. Más o menos la traducción castellana sería una cosa así. Pues este no quiso ser menos. Y como no quiso ser menos, a pesar de que si habéis leído algo de la familia Claudia, es para salir corriendo, francamente, pero no quiso ser menos y añadió otro mes al calendario, con lo cual tenemos 12. ¿Y por qué 12 meses en el calendario? El lunar tiene 13. ¿Cuántos pétalos tiene el corazón? 12. ¿Cuántas son las constelaciones que nos influencian directamente, a pesar que hay 88 o 100 por ahí arriba? 12. Los pétalos del corazón. En la época Atlante, se dice que había 10. Anterior al Atlante, en la Lemuria, tuvo que haber 6. De ahí el problema que hubo en la Lemuria, tan grave. Y anterior a eso hubo 4. Y cuando la humanidad pase este periodo evolutivo, que será dentro a lo mejor de billones de años, en vez de 12 pétalos habrá 16. Y empezará a funcionar el anillo. Y cuando el anillo esté abierto, tendremos el montón que hay en el centro Agna, ¿no? Y cuando eso pase, pues subiremos al Saharra, ¿verdad? A medida que el ser humano va respondiendo, más constelaciones se acercan a nosotros. Porque de hecho hay miles y miles y miles y miles. Dice, luego el calendario que imperará en el futuro, este es el calendario precesional que la gente que hace astrología pues hace años que está reivindicando, ¿no? Un calendario muy interesante y que bueno, sería hacer un reajuste al calendario del Papa Gregorio XIII, el gregoriano, de unos 70 y pico de días, haciendo coincidir el punto vernal 0 de Aries aproximadamente el 22 de marzo, 23, entonces eso sería el verdadero año nuevo. Ahí sí que no tendríamos problema, porque veríamos por dónde sale el sol, pues por la constelación de Aries. Acabamos de nacer, punto. ¿Pero por qué se hizo de otra manera? Pues por varios intereses de la época. Dice, a partir de ese momento se empezaría a computar según el tránsito solar por las diferentes constelaciones. Y sería interesante aceptar esto a pesar de que la Unión de Astronomía, la internacional, habla de que, bueno, sabéis que en Escorpio hay otra constelación, o Fiuco, más o menos. Serían 13, pero nosotros como esotéricos debemos decir una cosa. Tenemos 12 pétalos en el corazón y se trata de despertar el chakra cardíaco. Y para eso se trabaja esta analogía con un acontecimiento más o menos real ocurrido hace tiempo. Dice, el solsticio de invierno, orígenes de la fiesta navideña. Bueno, el solsticio de invierno, 25 de diciembre, la fiesta del sol invicto, las brumalias. No confundirlos con las saturnalias, ¿eh? Son lo mismo, pero no son lo mismo. Las brumalias las hacían el 25 de diciembre. Y las saturnalias, los romanos las celebraban en honor a Saturno, curiosamente el planeta del karma, el planeta de la cósmica oportunidad. Porque Saturno no nos golpea, Saturno nos dice que nos adaptemos al cambio, nada más. En estos momentos, ¿por qué tenemos una crisis muy grande? Porque no nos hemos adaptado bien, ¿verdad? Queremos continuar con el pasado, sin embargo hemos cometido errores de bulto. No puede ser, algo tiene que pasar. Surgimiento del Sol hacia el norte, en el hemisferio norte. En el mes de diciembre los romanos celebraban las fiestas saturnales o saturnalias en honor al dios Saturno, la fiesta del Sol invicto. Pues se consideraba que el astro rey había superado una dura prueba donde las tinieblas, es decir, la noche más larga, la mayor oscuridad, habían dominado la Tierra. De ahí la necesidad de apreciar el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Por eso es un rito solar, porque nos dice de forma clara que hay resurrección, que hay vida después de esa muerte aparente.
El mito que se podría extrapolar de manera directa al comportamiento de la conciencia humana cuando revierte los aspectos más densos y oscuros y los transmuta en aspectos iluminados mediante la acción alquímica de la transmutación. Esta es la capacidad básica del Cristo, del amor. No podemos separar lo que es el Cristo del amor, la conciencia crística de lo que es el amor, porque si lo hacemos posiblemente nos equivoquemos y no entendamos muy bien, al modo de ver, claro, siempre, de lo que se trata de hablar. Se trata de hablar nada más que del nacimiento del segundo aspecto de la vida, el aspecto amor. Con Buda, el experimento consistió en hacer ver a los humanos de la época, hace 2700 años, y todavía no se ha conseguido, que Dios es luz. El nazareno, en este psicograma de hace 2000 años aproximadamente, se intenta manifestar que hay amor, que Dios es amor. Y el que venga detrás, que tiene que venir una tercera entrega, porque no puede haber uno sin dos y dos sin tres, porque son los que traen ese aspecto, el que venga hablará del aspecto voluntad, el propósito divino, la síntesis. Vicente, su trabajo, fue una avanzadilla de lo que será ese futuro avatar. Se espera que vengan más en el futuro, o no sabemos si seremos conscientes o no del trabajo que realizan. Esto es lo que os he explicado antes. Y tal vez también porque el cristianismo, como culto solar, no dispuso de una doctrina propia. Es decir, vamos a ver. Sabéis que la única diferencia que hay del cristianismo con otras religiones es que el cristianismo, como lo conocemos nosotros, se le debería llamar pablismo. Las cartas de Pablo es el único cuerpo doctrinario que hay. Pero el nazareno, que se sepa, no escribió nada. De Buda se dice más o menos lo mismo, que no escribió absolutamente nada, que fueron sus discípulos, unos con más acierto que otros, pues que cogieron aquella parte que entendieron de su mensaje. Sabéis muy bien ya, porque aquí se ha tocado muchas veces, me parece que los evangelios algunos fueron escritos 80 años como mínimo después. En aquella época no teníamos ordenadores, no había imprenta y la mayoría eran, no diría analfabetos, para decir que eran gente ignorante en el tema de saber leer y escribir y sobre todo de comprender lo que leían. Claro, eso te presenta un panorama bastante complicado. Personalmente os puedo contar que la experiencia que tuve en Israel hace años fue muy curiosa para hacerme ver la falsedad o lo inapropiado de repetir una historia tal y como se nos ha sido contada como lo relata los evangelios. Es decir, hay una historia relativa a la madre de Constantino, el emperador Constantino, Santa Elena, que apareció por allí 300 años después. A ver, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los habitantes fueron expulsados de allí y vendidos como esclavos. Aquello quedó arrasado. Allí vivían pueblos nómadas. Imaginaos la acción de los elementos durante 300 años. ¿Cómo es posible que esta persona, la famosa madre del emperador Constantino, se encontrara todavía la cruz encima del monte aquel, el monte de la... ¿cómo se llama el monte aquel? Famoso, el Gólgota, el famoso Gólgota. Se encontrara todo eso, se encontrara en el sepulcro abierto, se encontrara no sé qué más. La gente que había en el lugar no sabía absolutamente nada de esta historia, eran pastores nómadas. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos ni más ni menos que coger una parte de la información del pasado, los mitos egipcios, los mitos de Babilonia, juntarlos todos. Había la confianza interna en que existía la necesidad, porque los profetas judíos lo habían anunciado, de que venía un avatar, un Mesías. Todo esto lo mezclamos, le damos un aire solar y nos aparece una religión organizada, ¿verdad? Eso no quiere decir, yo no dudo de las buenas intenciones de las personas que lo creen así juntillas. Son libres de creer lo que quieran. Pero ¿por qué no pensamos un poco en unos términos mucho más abiertos, mucho más universales, más acuarianos, y nos daremos cuenta de que no es ni más ni menos que una anécdota, todo eso que nos han explicado. El Sol está en Capricornio, tanto el día 24 como el 25 y el 31. Lo mismo sucede el 1 de enero. Por lo tanto, todos aquellos que celebramos fin de año y año nuevo, ¿qué estamos celebrando? Nada. Tenemos, a ver, el día 21 para algunos se acaba el mundo, mentira. Los mayas dijeron que se acababa un ciclo de computación del tiempo. Pero no quiere decir que ese tiempo dejara de existir, sino que venía otro. Y punto. 5.000 años, vale, pues 5.000 años, no pasa nada. 2 eras, prácticamente 2 eras. Pues, ¿dónde está el problema? ¿Nosotros qué hacemos el 31 de diciembre? Convencernos, porque necesitamos tener
tenemos una mente concreta, si no la tuviéramos, deberíamos inventarla, porque estamos todavía en una conciencia muy básica. Si no tuviéramos este referente emocional del día 24, del 25, en el mundo cristiano, no olvidemos que los budistas tienen fechas parecidas de otra cosa, aunque no celebran la Navidad. Los musulmanes no celebran la Navidad, pero tienen fechas relacionadas con su religión, y cualquier religión organizada hace lo mismo, los judíos hacen lo mismo. Necesitamos anímicamente que existan fechas como el 24, el 25, que cambia también el 26, el 31 y el 1. ¿Por qué? Porque nos estimula. Y nos creemos que realmente evolucionamos. Dicen, mira, es la zanahoria delante del burro girando en la noria, nada más. Lo que pasa es que lo necesitamos todavía, lo repito, porque si no fuera así, nuestra conciencia no evolucionaría. No olvidemos una cosa, el deseo es lo que moviliza al ser humano. Deseo y voluntad son lo mismo, depende de la perspectiva de la observación. Desde arriba será voluntad, la síntesis es voluntad. Aquí se manifiesta como deseo, porque no podemos responder todavía a lo que es el primer aspecto, la voluntad. Vamos. En la fecha del 25 de diciembre, como he dicho, está en Capricornio. El mito de Hércules nos habla de un trabajo consistente en bajar a los infiernos, ¿no? Nada menos que enfrentarse al guardián aquel, al perro aquel, a Orto, entonces, no sé exactamente, el cancerbero. Tiene que liberar a Prometeo encadenado, tiene que empezar a liberar, no lo hace, empezar a liberar a ese ser que le ha traído la luz, a ese ángel guardián, entre comillas, ese padrino divino que posibilita que el ser humano como conciencia individualizada se expanda, al ángel solar. No lo consigue en esta encarnación, pero en esta iniciación, pero sin embargo da un primer paso fantástico. Se dice, como ha explicado antes muy bien Ferran, que en esta tercera iniciación nada menos que el mismísimo Sanat Kumara te da un abrazo. Simbólicamente te dice, estás dentro de la casa. Ahora bien, para llegar a esa prueba hay que pasar por la anterior, la que hemos tenido no en este signo que estamos todavía, Sagitario, que es el signo del discípulo por excelencia, porque es el silencio, sino en la anterior, en Escorpio. Las pruebas de bajar también a otro infierno personal dentro de la ciénaga de cada uno de nosotros y coger y levantar a esa hidra, a esa parte oscura y dominarla. Aquí se vuelve a enfrentar con lo mismo, la misma prueba. Baja a los infiernos, cómete toda tu gracia interna, todo aquello que has acumulado durante cientos o miles de encarnaciones, y cuando puedas levantarte para arriba, estarás ya liberado. Entonces sí que te podrás subir a la cima de la montaña y realmente volver hacia atrás. ¿Con qué finalidad? Aplicar el conocimiento tanto en el siguiente trabajo, en el trabajo de Escorpio, como en el de Piscis. Y de hecho de una forma muy sencilla. No se trata de que vayamos sirviendo y vayamos ayudando a la gente como se nos ha explicado por Piscis, sino siendo, como nos explicó Vicente también, o como Krishnamurti afirmó en tantas de sus conferencias, siendo lo que uno es realmente, uno irradia y expande su conciencia. Y no hay que hacer absolutamente nada más. El problema está que entendemos por manifestar la conciencia, que entendemos por expresar esa luz y ese equilibrio que todos llevamos dentro. Eso es mucho más complicado. El lema de Capricornio, la tercera iniciación que tarde o temprano pues deberemos pedir o deberemos pasar. Yo siempre recomiendo a la gente que me lleva escuchando o soportando hace años, cuando llega Escorpio, si no lo han hecho todavía en esta encarnación, que tengan la osadía de pedir la iniciación. Se pide una vez y se olvida una vez. Una vez. Si no lo han hecho, cuando llega Escorpio cada año, los que estáis aquí que me seguís, pero sabéis muy bien que lo pido. ¿Por qué? Pues que hay que intentar perder el miedo. Hay que perder el miedo. Y si los viene toda la parte, Saturno nos está leyendo las tablas, como hacemos muchas veces, no es ni más ni menos que tenemos que superar algo, nada más. Decimos, estoy perdiendo la luz suprema, sin embargo a esa luz le voy a dar la espalda. ¿Por qué? Porque mi obligación ya es ayudar a los pequeños. Esta frase atribuida al maestro Kutumi, o triste igualmente, de acercarse a aquellas conciencias que no han despertado, este es el mito que encerraría la tercera iniciación. Uno se ilumina, pero no para sí mismo, se ilumina para los demás. El Sol en Aries. Es decir, antes me he explicado por qué puede ser la fecha del 25 de diciembre o por qué puede ser en Aries. Las dos corrientes tienen validez, las dos. Dice, si por el contrario si hablas del nacimiento de la batalla en la primavera, exactamente bajo el signo de Aries, el carnero, por ser el primer signo del año, tendríamos la capacidad de surgir desde el plano de la mente.
La nota clave de Hércules, en el famoso trabajo este de las yeguas devoradoras de hombres, ¿os acordáis de las ideas? Surjo y desde el plano de la mente gobierno o rijo. Así sería la conciencia. El alma que la que surgiría desde la mente superior, la cual ha necesitado transmutar en cierta medida la energía kama manasika, el mundo del deseo y mente concreta, es decir, lo que sería el cuaternario. Esta energía de expresión de la personalidad será desplazada por la energía de la intuición o síntesis. Es decir, llegará un momento en que nosotros estaremos en ese nivel que tantas veces tocó Vicente en esta sala y en otras de Barcelona, famosa intuición búdica, ese vivir en el plano búdico, que tanto nos interesa, la manera de expresarnos, que si nos esforzábamos un poco, aplicando la técnica que él tuvo que vivir para soportar la iniciación que le dieron para esta encarnación última, la serena expectación, podríamos establecer un vínculo directo con el plano búdico, la intuición. Esta no falla nunca. No sabemos por qué, pero acertamos. Pero no tenemos manera de explicarlo. Y eso es bueno, eso es intuición. Dice, en los primeros siglos de la Iglesia no se celebró la Navidad. Tardó mucho en aceptarse. Se acercaron cientos, si miráis en la Wikipedia o en algunas páginas de astrología, hay casi cerca de 200 fechas en los primeros siglos del cristianismo. Con lo cual ya indica bastante por dónde iban en aquella época. Indica bastante. Dice, el mito místico esotérico de la Navidad vendría a significar, lo hemos explicado antes, tanto Ferran como yo, el nacimiento del Cristo interno, el alma orientada al segundo aspecto del amor. Sería entonces la constatación de la existencia de la primera iniciación. Se supone que la gran mayoría de seres humanos, el Cristo ha nacido en su corazón, tienen la primera iniciación. Lo que pasa es que aquí hay una consideración de un estudiante de esoterismo que la dice abiertamente, si se equivoca pues asume el riesgo. Si eso fuera verdad, el planeta Tierra creo que sería un poquito mejor que el que es. Y mira que es bueno. Mirad que el planeta Tierra, no diré que está sagrado porque no lo es, pero es una auténtica maravilla, porque podemos pensar siempre lo siguiente: podría ser aún muchísimo peor. Sin embargo, siempre, a pesar de que critiquemos a la clase política, hay políticos honrados, hay gente honesta y gente que está en la luz. Lástima que los que defienden la oscuridad hagan tanto ruido, sean tan pocos y hagan tanto ruido. Y los que dicen defender la luz prefieran quedarse en su casa y no salir al estrado, o no salir al ruido a defender sus ideas, sus teorías y su buena fe. Lástima de este comportamiento. Pero hay más bien que mal. A pesar de que este mal en el que vivimos emocional, kama-manásico, nos diga no, eso no es posible. Aquí todo esto va mal, esto es oscuridad, la logia negra nos domina, de acuerdo. Pero nosotros no podemos trabajar como lo hacen ellos, los hermanos de la oscuridad. Y digo hermanos con todo el respeto, porque ellos están cumpliendo un plan. Sucede que nosotros no nos hemos convencido que hemos de cumplirlo, el de la luz. Pues bien, ¿por qué se puede poner el mito en el tema de Aries? Dice, el mito nos llevaría a la conclusión de que existe una relación directa con otro arquetipo de religión interna asociado al signo astrológico de Virgo. Porque se dice que cuando el Sol está en Capricornio, el signo que aparece a la derecha, el ascendente, es Virgo. Sería una manera de hablarnos del nacimiento de la conciencia. ¿De qué habla Virgo? La nota clave, sobre todo por notas claves. Soy la Virgen, el niño, soy Dios, soy materia. Nos está hablando de que la materia, una vez ha sido fecundada por el espíritu, da luz a la conciencia. Precisamente es el mito cristiano. Luego esto lo podemos revestir de padre, madre, del pesebre, del Belén, etcétera, etcétera. Pero básicamente estaríamos hablando de lo mismo. Con lo cual, todo converge en el mismo punto. Y os pongo los nombres de María, de Miriam o de Maya, porque Maya era la madre de una, me parece, asociada, de Siddhartha. Por tanto, o de Krishna, todas las tradiciones hablan exactamente de lo mismo. Todas. Se nos dice que el padre del niño que nace en Belén era carpintero. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿De dónde viene la madera? Del árbol, ¿no? El árbol está asociado generalmente con el vehículo mental. Si la madera procede del árbol, estaréis hablando de sustancia mental. Estamos hablando de esa capacidad que tenemos los seres humanos de construir con el pensamiento. Precisamente en la cuarta iniciación nos clavan simbólicamente en una cruz de madera, en una antacarana muy particular. Una antacarana que tiene un brazo vertical, que se nos dice esotéricamente que viene desde arriba,
y que está anclado en la tierra, y tenemos un brazo horizontal. El día que el brazo horizontal iguale al brazo vertical, ese día tendremos a un iniciado perfecto, tendríamos a un Cristo. Eso todavía no es así. También se puede interpretar la cruz como del centro al centro cardíaco, del ojo de Manas al ojo de Ludi, pero eso es asunto de cada uno, ya voy con el aire. Por la sustancia capaz, lo que os he contado antes. La anunciación, esto es muy interesante. Él lo ha tocado un poco, me parece en un ángel que aparecía en las diapositivas. Dice, comenzamos básicamente qué es la anunciación, referido al tema de la Virgen María que estaba en casa cosiendo, estaba cantando y apareció, sintió una voz. Es ni más ni menos que el alma que habla. Referido al ser humano encarnado, la anunciación siempre precede a un cambio de conciencia. Por eso os he dicho antes que seáis valientes y cuando llegue Escorpio el año que viene, pidáis la iniciación. Porque tarde o temprano aparecerá esa anunciación que os dirá, esto ha sido escuchado. No quiere decir que os la vayan a dar ahora, pero hay que tener la cuenta hecha ya, hay que hacerlo. Dice, existe receptividad, dice, comenzamos a escuchar al alma, existe receptividad por parte de la materia. La persona y el alma comienzan a ser una realidad, más o menos demostrada. Y esto es importante que tengamos la valentía de pedirlo. El nacimiento. Se nos dice que había un lugar, Belén, cuyo significado se nos ha transmitido como ser algo así, casa del pan. Aquí estamos hablando de la idea de Acuario. El ideal del nacimiento de Belén y el ideal de la Santa Cena, a mi modo de ver, son el mismo. Ese simbolismo de que 12 están alrededor de la mesa sería el ideal de la era del Acuario, de compartir. Porque esta religión de culto solar hablaba de la familia, hablaba de compartir. Y los primeros cristianos vivían en comunidad de bienes. Esto es algo que hoy en día no se quiere recordar, porque esa organización que ha usurpado esta idea divina, pues no le interesa para nada el compartir, y si compartir con los suyos. Pero en un principio existía todo lo que había, se ponía al alcance de los demás. Y además se practicaba una cosa, para que una técnica de vida, que si habéis leído un libro de un filósofo materialista, el señor Carlos Marx, hablaba en el Manifiesto Comunista de cada quien según su capacidad, a cada cual según su necesidad. ¿Le parece? Pues es una idea acuariana, expresada por un filósofo que, bueno, la Iglesia Católica ya sabéis la opinión que tiene de él. Pero que veamos una cosa, en el siglo XIX la luz surgió para todo el mundo, no solamente para unos, sino para todos. Y hubo gente que hizo aportaciones muy interesantes. La Epifanía, el tema que ha tratado antes él con los rayos y el tema de los trabajos de Hércules. Es la adoración famosa de los Reyes Magos, pero lo conocemos todos. Y la tradición nos habla de una fiesta muy especial. Ofrecimiento de unos dones, personificaciones de unas cualidades necesarias para manifestar la conciencia naciente, el sol naciente. Dice, en la cueva de Belén nace el niño Dios, nace el niño Dios, le ofrecen sus dones. Los dones que ofrecen los Reyes Magos al Cristo, básicamente son los 3 vehículos de la personalidad, que es lo que te dan los reinos de la naturaleza. Te dan esto. ¿Por qué te lo dan? Porque lo necesitas para manifestarte. Se dice a nivel esotérico que el vehículo emocional que utilizó el Cristo hace 2000 años fue el mismo que lo ha utilizado Buda en la última encarnación. ¿Por qué? Pues porque al ser autos iniciados no tienen nada de deseo, no tienen karma que transmutar y no necesitan para nada un vehículo emocional. Algo parecido sucedió con la señora Blavatsky. Y también cabe entender que con nuestro Vicente Beltrán sucede algo parecido cuando llegue el momento. Dice, por ello entidades que vienen a adorar al niño Dios son mágicas. Aquí esto está extraído de parte del trabajo de Vicente. Y aquí hay algo que tener en cuenta. Nosotros, lo que entendemos por personalidad, esa que está ligada a los vaivenes de la ley de la justa retribución, en el fondo no deja de ser un espejismo en comparación con la verdadera personalidad que somos. La personalidad cósmica, la criada espiritual, los vehículos de la mónada, el Atma Buddhi Manas. Cuando el Antakarana esté construido, eso que tanto insistió Vicente en sus charlas, automáticamente entenderemos por qué somos una proyección del átomo manásico permanente. Pero todavía eso no lo podemos entender. Él intentó explicarnos muy bien el tema de la inclusión, del plano búdico. Los Reyes Magos, como ha dicho antes Ferran, aportan oro, incienso y mirra. Vehículo mental, vehículo emocional y vehículo físico etérico, ¿no? Dice,
Continúa. Estos presentes del alma posibilitar, como hemos hablado, y alcanzar el estado de hombre Dios que este mito manifiesta, representando el vehículo etérico, el emocional y el mental. Dice, el peregrinar del alma por las diferentes constelaciones posibilita trabajar los diferentes arquetipos, completar los 12 pétalos del corazón. Cuando eso esté abierto y su contraparte en el Sahara esté funcionando, tendremos a un ser prácticamente liberado. Si hacemos este recorrido, tanto de Aries, Capricornio, Piscis, realmente el alma humana habrá manifestado esos pétalos, esas cualidades que necesita, precisamente para dejar de ser alma que otras cosas, para ser ese ser que vive en la personalidad cósmica, como antes expuesto. Conclusión. Esta alegoría del nacimiento de la conciencia, del nacimiento del alma, denominada Navidad, representa una oportunidad única para el ser humano orientado en la luz. Para el orientado en la luz. El que no, ya sabe que se vaya a los grandes almacenes, a gastarse todo el dinero que tenga y no pueda, y amargarse si no lo tiene, y a vivir una etapa de su vida que prácticamente no habrá servido para nada. Pero si lo vivimos bien, es un momento único. Hay gente que a veces pregunta, ¿y qué celebramos en Navidad? Depende de la orientación de cada uno. Para la gente que consume, que solamente pide para los regalos y el Santa Claus y no sé cuántas cosas más, o nada, absolutamente nada, no representa nada. La gente que tiene verdaderas inclinaciones espirituales es un momento único para cambiar. Único para cambiar. Aceptando que no será tanto un momento específico del año, la Navidad, ni tampoco la aceptación y el trabajo con unas energías determinadas, las más propias para vencer este sagrado misterio, sino que cualquier momento del año se puede aceptar el nacimiento de la conciencia y trabajar con los materiales disponibles. Capricornio lo posibilita un poco, pero no quiere decir que sea exclusivamente de Capricornio, sino que cualquier signo puede ser Capricornio. El ideal de eternidad, esto que os comentaba antes de que necesitamos unos referentes, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano necesita continuos referentes emocionales o mentales concretos para evolucionar. Esta afectividad se asocia a muchas indefinidas experiencias, pero su sentido esotérico es poco evidenciado. La razón, sencilla, el culto a la materia, el apego a las tradiciones vanas, el consumo desenfrenado han prostituido una fiesta tradicional y la han convertido en un invento de los grandes almacenes o áreas comerciales. El ideal de eternidad se alimenta de una tradición en el mundo cristiano que posibilita el nacimiento de una nueva conciencia, tal vez hoy, más que nunca, necesaria para solucionar la encrucijada en que vive la humanidad. Si reflexionamos sobre el sol invicto, el sol victorioso, que aparenta resurgir triunfante de sus propias cenizas, comprenderemos un poco mejor el ser humano que deja de repetir el mismo proceso tantas veces como fuera necesario, aceptando humildemente la infinita oportunidad que nos manifiesta y la absoluta sabiduría del Creador a dotarnos de los bienes necesarios, bienes de la misma naturaleza para manifestar aquella chispa divina que somos en realidad. Bueno, aquí sigo la línea de Vicente. Romper primero el esquema kama-manásico y vivenciar el presente, el día a día, aceptando que el padre y la madre, el espíritu de la materia, están ahí para desarrollar el hijo, el alma. Somos fruto de esa unión. Si eso lo vivimos, realmente tenemos todo el problema de la encarnación resuelto, ni más ni menos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si no te preguntas, ¿no? ¿Tenía alguna pregunta? Siga. Cuando hacías la descripción de la cruz, sí, la virtualidad mental, y que se consiguiese la misma dimensión de realidad mental, se desarrollaría el símbolo de la humanidad. Sí, seguro. Sería una manera de verlo y sería también el símbolo que hay en el emblema del nuevo grupo de servidores del mundo. Está el pentagrama que representa la jerarquía y una cruz blanca en el medio de los iguales. Precisamente el avatar del segundo rayo, que está actuando de intermediario divino. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguro? Caramba. Tan claro lo tenéis.
Diré. Esto de pedir la iniciación, Sí. lo veo un poco. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No. Es que la idea es que, decir, pedid y se os dará. Y hay otro que dijo, ojo con lo que pides, porque te lo lo no lo vas a querer. A ver, cuando uno pide la iniciación es porque el alma, la conciencia, ella sabe perfectamente que está maduro para afrontar un paso más. Eso se hace cuando se lleva un periodo de evolución, de acercamiento a la conciencia en el que aparenta que hay cierto hastío, hay cierta necesidad de movilizarlo todo. Entonces, si no se ha hecho una encarnación, en esta encarnación no hay constancia de haberlo hecho, mentalmente se pide, se hace una meditación y se pide, maestro, quiero esto. Y se escribe, aunque luego se vaya a romper, pero se escribe. Y el tiempo dirá si pasado meses o años no tenemos un sueño en el que vemos cómo firman la petición. Y si han firmado la petición, ya sabemos lo que nos toca. Claro que no den las pruebas. Ahora, cuando vengan las pruebas, no reneguemos, aceptemos lo que viene. Y no es Jesús pedir, por ejemplo, voluntad. Pedir voluntad. Pero ¿por qué no la manifestamos la voluntad? Es que cuando uno pide la iniciación, lo que está pidiendo es que le pongan las pruebas para que desarrolle la voluntad, precisamente. El amor y el discernimiento. Porque lo van a poner una espada en el cuello y va a tener contra la pared y no va a tener más remedio que discernir, aplicar todo lo mejor que lleva. Y por eso hay que pedirla. Yo sé que hay gente que le traumatiza y puede haber experiencias terribles, pero bueno, cada uno sabe lo que lleva dentro. Y hay que ser valientes, osados y sobre todo lanzados también. Un discípulo es un guerrero de la luz, ¿no? Pues dejemos el sexto rayo ya, dejemos los paños calientes y lancémonos a pedir. ¿Por qué lo digo la iniciación? Porque el mito del cristianismo es una iniciación. Y precisamente habla del segundo rayo. Segunda iniciación. Las aguas, la más complicada de pedir, la más complicada. Y digo pedir esa porque generalmente la obra primera se nos dice a nivel esotérico, sobre todo los libros de Paul Hull, de Alice Bailey, insisten muchísimo de que ya estaba, la gran mayoría la tiene. Lo que pasa es que uno de vez en cuando reflexiona, y bueno, ¿y esta gente dónde está? Porque sí que hay gente muy buena, sí que nadie me lo va a dudar, eso sí que no. Pero no hay efectos prácticos. Ahí está el problema. Se tiene que salir a la calle. Vicente insistió mucho con algunos mantras que insistió, aquel mantra de la Cuari que dio a las 7 de la mañana, de aquella cualidad sociológica de los discípulos, de salir a la calle. Es decir, lo que él hizo, ahí donde iba irradiando, lo debemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que el nazareno hizo? Ojo, porque el mito cristiano es ese, es un mito de primer rayo a pesar de que está envuelto en un cuerpo de segundo. Cuidado, Pero, pues antes os he dicho, todo responde al primero, al propósito, todo. Y el segundo estaba mucho más cerca del primero que el tercero, a nivel, el mensaje que explicó Buda. A pesar de que el mensaje de Buda, cuando se mira entre líneas, es puro Agni-yoga, es fuego puro. El que lo ha entendido como una devoción, no ha entendido nada, ni modo de ver, Por la gente que sigue esta práctica religiosa, pues mucho respeto como todos los demás. ¿Y por qué apareció antes la luz que el amor? Porque es la materia. Es la materia. Es la característica que tiene la materia de extraer ese brillo interno que lleva. O sea, que Buda responde al tercero. Al tercer aspecto. Y sin embargo, Buda, podríamos decir, infinitamente superior a Cristo en cuanto a evolución. Es una octava iniciación, es una mónada pura. Algo que algún día, en algún lejano sistema solar, nosotros conseguiremos. Se supone. Se supone, sí. Seguro que no hay ninguna pregunta más. ¿Me acabo de tenéis todos? Sí, clarísimo. Yo lo que no tengo claro es sobre la peregrina infusión. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! No, porque ¿Hemos tocado la fibra? y yo pienso que en determinado momento de la vida uno se da cuenta cuando lleva una cruz. Todos llevamos una cruz. Todos llevamos una cruz, pero la mejor iniciación es que nos venga otra, aún mayor, que la teníamos pendiente. Ya me acuerdo. Pero, claro, a ver, pedir, a mí no me gusta pedir, no me gusta pedir. No nos van a dar ninguna medalla, nos van a dar... Bueno, voy a hablar ahora de los establos de Augie, es decir, nos van a meter en una situación difícil, complicada, en un mundo muy ínfimo, muy denso, y ahí tendremos que manifestar la luz que llevamos dentro. Ese es el arquetipo, trabajar el servicio. Entender el servicio, por eso hay que pedir la iniciación, nada más que por el servicio.
por irradiar lo poco mucho que tengamos dentro. Crisis nos ha enseñado a guardar. A ver, esta crisis en los bancos, que hay gente que ha perdido el dinero, yo creo que eso habla uno de ellos, ¿viene por qué? Por el ideal cristiano de acumular. Nada más. Lo tenemos que quitar. Estamos construyendo un mundo nuevo. El séptimo rayo quiere abrirse paso. El sexto no quiere. No se quiere ir. Pues el conflicto está servido. O aplicamos cuarto rayo, buscamos el equilibrio, la balanza, como sea, o vamos al caos. ¿Tiene una preguntita más? ¿Seguro que no? Un minuto de silencio para condensarlo todo. Que la paz sea con todos nosotros. Bueno, pues gracias y